Sí. Ya, arranquemos. Ya, este documento ya está en el Moodle para todos ustedes. Circuitos de segundo orden. Como les dije, también estos circuitos de segundo orden tienen aplicación en control, pero más que todo en filtros. ¿Cómo hacen? Un momentito. Eh, ¿algún, ¿Algún voluntario para que pueda administrar a estos alumnos que se quedan? ¿Algún voluntario o alguna voluntaria para que lo nombre como ¿Cómo parte? administrar, ingeniero? ¿Anotar? Rivero, Rivero Valdivieso, ¿puede ser? Sí, ingeniero. Ok, gracias, gracias. Vamos a Rivero Valdivieso. Un momentito. Rivero Valdivieso me va a ayudar entonces co-anfitrión. Ya Listo. entonces me ayuda Valeria, ¿no? Listo. Avanzamos ahora. Sí, ingeniero, yo le ayudo. ¿Y ya ya está controlando? Sí, ya estoy aceptando. Listo, listo. Nos vamos ahora. Circuitos de segundo orden. ¿Ya? Esto es muy importante para filtros, aplicación en filtros. Utiliza un capacitor y un inductor. ¿Ya? Y si hay una resistencia, esto es una especie de, si hay la resistencia, esto es un amortiguamiento. Si no hubiera resistencia, ya hay un caso especial, es un oscilador perfecto. Listo, jóvenes, empezamos. El circuito A, inciso A, es un circuito en serie RLC, porque los tres elementos están en serie. En el inciso B, es un circuito en paralelo, porque los elementos están como se ve en la figura B. Cuando no hay una conexión limpia entre RLC, aquí entonces mire, aquí hay un, aquí habría, aquí no hay serie ni paralelo. Entonces aquí hay un RL en serie, pero esta rama está en paralelo con L1, entonces ya no es de la forma ni del A ni del B. Esto se conoce como circuitos, cuando hay L, RL y RC de segundo orden. Un circuito de segundo orden se caracteriza por una ecuación diferencial de segundo orden. Ahorita vamos a ver cuando hay dos elementos de inductores que no se pueden combinar entre ellos, aportan con dos elementos a la ecuación y por lo tanto es ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, estos dos circuitos, el inciso C y el D, son de segundo orden porque tienen dos elementos que no se pueden hacer, no se pueden conectar, no se pueden reducir a un elemento. Por eso son de segundo orden. Ya. Los que almacenan energía en dos elementos. Estos son los de segundo orden, porque la ecuación diferencial que las caracteriza es de segundo orden. Hay harto aquí para leer.
pero voy a subrayar lo más importante. También pueden usarse con, por eso que es bueno saber los amplificadores operacionales. Se utiliza mucho en electrónica. Y aquí habla lo que les decía, para filtros resonantes, que en el capítulo 14 del libro ya es un tema específico. Entonces, a diferencia de los RL de primer orden, estos son para filtros. Vamos a hacer filtros. La explicación de este tema es muy similar al de ecuaciones diferenciales. MAT 218, 208, ecuaciones diferenciales en matemática, que tenía una sigla antigua. MAT 200, ¿cuánto? 207. 207, MAT 207, donde se veía los métodos para resolverlas, y incluso en MAT 207 había un método que también se va a ver aquí, que es el método de Laplace, para transformarlas y resolverlas. Entonces, es un repaso de MAT 207, jóvenes. Empezamos a recordar MAT 207. Vamos a recordar. Esto es un recordatorio de MAT 207. Ya. La ecuación diferencial, para que se resuelva para una función, tenemos que conocer por lo menos los valores iniciales. Si de primer orden necesitamos una condición inicial, puede ser B0 o puede ser I sub 0. Para la de primer orden. Pero para la de segundo orden, como van a haber dos ecuaciones ahí para resolver, necesitamos el valor inicial de la tensión y su derivada. Pero también al inicio. Entonces aquí, además de los valores iniciales, necesitamos los valores de las derivadas. Y vamos a necesitar también los valores finales. Los valores finales se dicen que son en el infinito. Entonces, esto es un recordatorio del MAT 207. Mire, para empezar, aquí ya hay un ejercicio. Usted puede deducir también, mediante el análisis, los valores iniciales. Y también puede deducir los valores finales. Estos no se deducen, pero hay fórmulas para calcularlas. Esto es bonito porque es un recordatorio de MAT 207, cuestiones diferenciales. Ya sabemos el teorema del valor, teorema de continuidad. Teorema de continuidad en los circuitos es que nada cambia instantáneamente. Inmediatamente antes, no logra cambiarse con respecto al al instante siguiente. Esto sirve para la tensión y sirve para las corrientes. ¿Qué significa T0 negativo? Justo antes. Inmediatamente antes también puede ser. Y cuando usted un switch lo mueve, usted puede mover ese switch, lo cierra o lo abre. Usted no sabe el valor en cero, pero no lo conoce, pero sabe
cómo estuvo antes y cómo estará después. Entonces, aquí ayuda mucho esto. Esto ayudará a saber, ayudará a entender esto. Y no se conoce el momento del cero, pero sí se conoce antes o se conoce después, y eso por el principio de continuidad, nos permite conocer los valores al inicio. Ya ustedes ya han entrenado algo en el circuito de primer orden, ya han entrenado, el capacitor estaba cerrado, conectado a una fuente. Como estuvo mucho tiempo cerrado, la tensión de la fuente iguala a la tensión del capacitor. Por lo tanto, no hay corriente, no circula corriente. Entonces, en un tiempo antes de abrir, ya saben ustedes que el capacitor tiene la tensión idéntica a la de la fuente. Este análisis permite hacer esa conclusión. Bueno, la figura 8.2. Aquí está la figura 8.2. Hay que mirar la figura 8.2. Es un capacitor que está en paralelo con una resistencia. Pero está en paralelo al inicio, antes de abrir. ¿Sí? Porque en cero se abre. Entonces aquí hay una corriente. Y esto se va a abrir, ¿no? Cuando pasa mucho tiempo, esto se abre. Si está cerrado esto, la tensión del capacitor va a ser igual a la tensión que pasa por la resistencia. Veamos, miren. Aquí el capacitor no se lo escribe, no se lo dibuja. Se abre porque, ya sabemos por qué, pero yo puedo saber qué tensión tiene el capacitor sabiendo que la corriente I, cuando pasa por 2 ohmios, provoca una caída. Esa caída va a ser igual a la tensión que va a tener el capacitor. Bueno, acá entonces, ya saben, esto se llama divisor de tensión. Y aquí está la caída, 2 por I, 4 voltios. El capacitor tendrá 4 voltios. La fuente es de 12, pero ya cayeron en 4 ohmios, cayeron 10 voltios, y 2 voltios van a caer en la resistencia de 2. No 2 voltios, van a caer 4 voltios. Ya sabemos entonces, con este análisis, ahora vamos a ir a las condiciones iniciales de las derivadas. Tenemos una fórmula que es la fórmula de la corriente. I igual a C dB dt. C dB dt. Aquí está la fórmula. Y aquí dB dt es igual a IC sobre C. Como usted ya tenía los valores, dB respecto al tiempo es IC sobre C, pero ya sabe cuánto es el valor inicial de la corriente, 2 amperes. Y C es la capacitancia de 0,1, entonces ya divide el valor de la variación de la tensión al inicio. Cuando ya va a comenzar a descargarse el capacitor, en ese momento es 20 voltios por segundo. En conclusión, entonces, primero, las condiciones iniciales de la corriente y la tensión, con este análisis, y luego vamos a la derivada. A la derivada mediante las fórmulas de la fórmula que conocemos, fórmula de corriente y de tensión. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa con la inductancia. Aquí la inductancia desapareció. ¿Por qué desaparece la inductancia? Porque PL igual a L de I de T. Pero como esto es corriente continua, usted puede
se hace cero, la derivada es cero, entonces la BL, la tensión inducida es cero. Y si la tensión es cero, es como si fuera un puente. Este concepto está usando acá. Y ahora vamos a demostrar que BL es cero por otra forma. Aquí hay un lazo. La suma de todas estas caídas tiene que ser cero. Mire, aquí dice menos 12, 4 por I, más BL, y aquí B en el capacitor es cero, ¿no? No, es 4 voltios, ya sabíamos. Despejamos BL y sale cero, igual que la deducción inicial. Esto es una comparación nomás. Ya antes habíamos sabido que no había inducción porque era corriente continua. Bueno, pero ahora nos vamos a abocar a la variación de la corriente en el tiempo. Aquí de I de T igual a BL sobre L, esta es la ecuación. Como BL es 0, 0 sobre 0,25 es 0. No hay cambio de la corriente en el tiempo. Bueno, ahora por último, analicemos qué pasa después de un tiempo largo. El tiempo largo es un tiempo relativamente largo. Y el infinito es un tiempo largo, entonces podemos usar la nomenclatura del infinito. ¿Qué va a pasar? Este es el estado final. ¿No es que se abre cuando se abre aquí no hay corriente, pues. Está abierto en el infinito está abierto este circuito, entonces no hay corriente. Sí, ya puede decir en el infinito no hay corriente. Puede decir porque está viendo que no hay camino. Y en el infinito, usted puede decir en el infinito la tensión del capacitor es igual a la fuente, porque si no hay corriente que circule, no hay caídas, entonces la fuente es igual al capacitor, 12 voltios igual. Entonces, ¿esto qué es? Puro análisis. Esta materia se llama análisis de circuitos eléctricos. ¿Se acuerdan? Ese es el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nombre tiene esta materia? Circuitos ¿Pueden eléctricos. verificar? Circuito eléctrico. ¿No dice análisis? No, ingeniero. No. Le cambiaron el nombre. Le cambiaron el nombre. Esto está... Porque la acción era analizar los circuitos. Ya en el ejemplo 8, aquí hay que hacer lo mismo, ¿no? Ese análisis, pero ahora ya hay una fuente de corriente. Una fuente de corriente que se aplica cuando en T igual 0, ¿no ve? En U de T es 0, se aplica cuando se abre, o sea, esto es un interruptor así. Para T igual a 0, quiere decir que sucede el U de T. Y cuando se aplique, va a valer 3 veces, va a valer 3 amperes, eso dice. La corriente va a valer 3 amperes cuando se cierre el circuito. Un momentito. Un momentito. Ahí están viendo una simbología de las tensiones.
Aquí no está dibujado el interruptor, pero ya está la simbología incluida. En t igual a 0 se cierra. Y antes de 0 está abierto esto. Entonces, mire, hay una fuente en serie con el capacitor. Entonces, esto puede estar abierto en función del tiempo. Mire, para t menor que 0 no hay fuente. No hay fuente. Entonces está abierto esto acá. Para t menor que 0. Y aquí está el dibujo. Para t menor que 0. Para t menor que 0, en corriente continua no hay inductancia. No hay inductancia, es un puente. Se abre el capacitor porque 20 voltios acá, al circular la corriente, carga este capacitor y se abre cuando se carga completamente. Y la polaridad tiene que ser como está aquí. Y B es la tensión que da la fuente. La fuente de corriente da una tensión acá. Este es el análisis para t menor que 0. Pero cuando se cierra el interruptor para t mayor que 0, al instante que comienzan a moverse las cargas, esto es para t mayor que 0, inmediatamente después hay corriente en las ramas del inductor y esto va a haber aquí una inducción. L de I de t, aquí, y el capacitor va a tener un valor máximo y se va a ir luego cargando, y los 3 amperios van a venir por acá. Entonces se analiza para t igual a 0 y para t pasando 0. Esto es para t mayor que 0 positivo. El gráfico ayuda mucho. Esta es la ley de la continuidad. Antes y después no va a cambiar. Como aquí no había, miren aquí. Para t mayor que 0, analicemos esto de acá. Y L antes era 0, ya sabíamos que era 0. ¿Por qué era 0? Habíamos hecho esta deducción. IL era 0. IL era 0, BL era 0 y BC era menos 20. Este análisis de aquí. ¿Por qué IL es 0? Porque al no haber aquí, al ser 0 la tensión, no hay corriente. IL de acá es 0, porque no hay diferencia de tensión. Y como estos son iguales a la tensión, aquí hay corriente, sí, pero aquí no hay. Si no hay acá, tampoco hay acá, y donde estamos viendo, 0. Como sabíamos que no había al inicio, también decimos que después de 0 no va a haber ley de continuidad para la corriente, ley de continuidad para la tensión, menos 20. Si aquí hay 20, aquí hay menos 20. Entonces, antes que se abra el interruptor o que se cierre el interruptor era menos 20. Al instante sigue siendo menos 20. Eso dice la ley de continuidad. Bueno, ahora ya en este diagrama de acá, ley de Kirchhoff. Aquí.
3 amperes están acá. 3 amperes. Estos 3 amperes, ¿qué provocan? Una tensión BR y una carga en el capacitor BC al inicio. Ahora analicen, jóvenes, les pregunto, esta es una ley de Kirchhoff de corriente, ¿no? Ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, estos son corrientes en el nodo A. En el nodo A está la corriente de 3, la corriente que viene por acá y la corriente que viene de acá. Veo. Mejor dicho, que 2 salen y una entra. Entonces, entra 3 amperes y sale la corriente por la resistencia y la corriente por la resistencia de 4. Y de esta forma obtenemos algo aquí que nos va a interesar. Conocemos BR, conocemos BO, algo tenemos que sacar aquí de provecho. El BO, ¿cómo? Vamos a ver ahora, ya, avancemos un poco. Conocemos el BR, ingeniero, y de ahí va a sacar el BO. El BR lo conocí aquí, ¿sí? Sí. Bien. El BR era un dato obtenido acá, bien. Entonces vamos a obtener el BO. Y con el BO luego vamos a hallar la caída. Y aquí, conociendo la caída, podemos hallar otra vez la corriente que se inyecta aquí. Muy bien. Bien, bien. Buen aporte. Entonces, BO. BO sale... BO es... ¿Cuánto es BO? ¿Podemos saber ahorita? Este BO de aquí. ¿BR cuánto era? Es que no lo he copiado aquí, no está copiado. 0 no era Inge. ¿BR cuánto me dijo que es? Ya 3 es igual a... ¿Cuánto es BR al inicio? Este BR era... Al inicio es 0, está ahí arriba el dato. ¿0 también? Sí. 0 también, ya. 0 Inge. 0 sobre 2 más BO, que es el que queremos saber, sobre 4. Esto se anula, entonces... BO había sido 12, ¿no? 4 por 3, 12. ¿Sí o no? 12 voltios. Sí, Inge. 4 por 3, 12. Ya. Este valor aquí de la resistencia de 4 ohmios es 12. Bueno, ese BO que está aquí se lo va a usar para calcular BC. ¿Sí? BC entonces sale menos 20 voltios. ¿O sabíamos eso que era menos 20 voltios? Sí, sabíamos. Menos 20 voltios. Entonces, BR es igual a BO. Por lo tanto, BR después, cuando T inmediatamente así, BR ya ahora es 4 voltios. BR es 4 voltios. Gracias a este análisis sabemos que ya no es 0 BR. Después se pasó a 4 voltios BR. Listo. Ahora vamos a ver qué pasa con la inductancia. Tenemos estas fórmulas. Como BO conocemos, miren, gracias a que BO conocemos, podemos ya hallar las dos corrientes, IC y L. Y tenemos aquí, ¿qué hacemos acá? Hay que derivar, vamos a derivar. Hay una derivada por acá. Esta es la variación de tensión en el capacitor. Es igual a IC
sobre C, pero como ya conocemos IC, 1, de esta forma se va conociendo la información. Es decir, un ampere es la corriente IC. Bueno, otra vez aquí Kirchhoff de corriente. Con esto ya formamos sacamos la derivada y calculamos, por último, dB dt. Esto ya es ley de tensión, y vamos a ir formando una ecuación diferencial. Parece tedioso, pero mire, es puro análisis algebraico y reemplazo de condiciones. La variación de la tensión en la resistencia al inicio es de 2/3 de voltios por segundo. Entonces, hacemos lo mismo con la corriente. Sabemos que es 2/3, multiplicamos por 1/5 y resulta ser que es 2 sobre 15 el cambio de la corriente en el tiempo. Bueno, ahora en el infinito, ¿qué pasa? En el infinito, por divisor de tensión o de división de corriente. ¿Qué es el divisor de corriente? El divisor de corriente es cuando una corriente I se divide en I1 y 2. Y hay una proporción ahí, ¿no? I es igual al paralelo y 1 es proporcional a uno de ellos. Bueno, entonces con el divisor de corriente calculamos I en la inductancia. Conociendo los datos así, 1 ampere. En el infinito, 1 ampere. A ver, veamos eso. En el infinito circula 1 ampere. Para T infinito. Para T infinito se abre este capacitor en el infinito. Como ya no pasa corriente acá, al abrirse, este es un puente, queda en un puente. Corriente continua queda en un puente y abierto. Entonces, fíjense acá. El divisor de corriente está entre esto, entre los 2 y los 4. A ver aquí. Voy a dibujar eso, así, en el infinito. El de 2, y luego este otro, este es en el infinito. Entonces esta corriente I se divide en estas dos. Y la que yo quería saber era IL, ¿no ves? IL. Esta corriente de aquí sale por divisor de tensión. Aquí está. Entre 2 y 4, 1 ampere pasa por la rama donde está la inductancia. Bueno, y si es 1 ampere ahí, en el infinito, en la resistencia BR, es 4 voltios. Y el capacitor es menos 20, porque se abre, ¿no? Esto estamos claros. Veamos cómo salen los 4 voltios. Sale por el divisor de corriente, por la resistencia, en la resistencia ED, por 3. Este era 2 sobre 2 más 4, este es 4 sobre 2 más 4. Por la otra rama, 4 voltios. Entonces, esta PR es por la de 2 ohmios,
y la IL era por la de 4 ohmios. Ahí vemos que la tensión tiene que ser en el infinito. ¿Cuánto va a ser la tensión? Va a ser la que dé la fuente de 3 amperios. Cuatro voltios. 4 voltios. ¿Y el capacitor por qué es menos 20? Porque hay una fuente a su lado. El capacitor está así y hay una fuente. Y si aquí está cerrado en el infinito esto, aquí está más menos, y aquí está menos más, más menos. Es menos más para que la suma de 7 es 20, esto es menos 20. Por eso sale que el capacitor en el infinito se abre y si hago las cuentas del lazo, 20 menos 20 es 0. No hay caída aquí. Este es un análisis previo, entonces, previo. Previamente hay que analizar B0, B de 0 y de 0. dB de t en 0 y dI de t en 0. Estos son análisis previos. Previamente hay que ser cuidadoso de esto, cuidadosos. De repente a la primera no la entendamos, a la segunda sí, la tercera ya bien entendido qué pasa antes de cerrar, inmediatamente después de cerrar y en un tiempo suficientemente largo después de cerrar. Ese tiempo largo es infinito. La pregunta es, ¿ustedes ya cuando sean ingenieros creen que van a estudiar esto? ¿Creen que van a utilizar estos análisis? Sí, no. ¿Creen que ustedes cuando sean ingenieros van a usar estos análisis en el caso de que no sean docentes? O sea, en la vida práctica. Bueno, ¿Sí o no? ya, yo creo que no solamente usaríamos directamente las fórmulas. No, no creo. Así, digamos, con esta rigurosidad, no. Pero intuitivamente, todo esto que mire, por ejemplo, esto, si usted tiene una fuente y él tiene un capacitor y esto le va a dar solidez a su razonamiento cuando tenga que leer un plano, cuando tenga que armar un circuito y cuando tenga que diseñar un circuito. O sea, esto le va a dar solidez al razonamiento técnico. Usted va a ver una batería, va a haber una batería, va a haber un capacitor en un diagrama de otros 150 elementos más, pero si lo ve esto, usted rápidamente razona. Aquí hay electrónicos, hay eléctricos y hay electromecánicos. Pregunto si hay mecánicos aquí, por obligado, no por gusto. ¿Está en el pensum para mecánicos o no? A ver, vamos a ver. Torres. Señorita Torres.
de qué mención es usted? Torres. Torres, ¿es alumna o está de visita? Inge, según yo, es para mecánica igual, porque tengo un amigo que igual está cursando y es de mecánica. Ya. Eso es importante. Entonces, saben ustedes que ya los mecánicos ahora ya son mecatrónicos también, ¿no? O sea, electrónicos. Ya, el mecánico con el razonamiento, con el criterio antiguo, no tendría que complicarse la vida. Pero ya el mecánico con el criterio actual ya tiene que saber. Me preocupa que la señorita Torres no me hubiera respondido. ¿Qué puede ser? ¿Que salió? Torres, active sus. Torres, ¿Es una señorita o yo? Se refiere a mí. no es usted, otra persona. Ah, ya. Usted es apellido Caraballo, ingeniero. Carvalho. Ya es otra persona. Ya, y aprovechemos Torres Carvalho. ¿Usted es mecánico, eléctrico o electrónico o electromecánico? Electromecánico. Ya como perfil para trabajo, el electromecánico, muy fácil que se acomode en la parte en la parte operativa, en la parte donde se tenga que ver mantenimiento, supervisión de trabajo. Entonces, en su momento, le va a ayudar al razonamiento, le va a ayudar a la rapidez para el razonamiento y también le va a dar una solidez para la toma de decisiones. Usted no sabe dónde va a ir a caer, pero puede que haga en algún momento una supervisión, que vea unos planos y tenga que decir sí adelante o no, media vuelta. Ya, esto es entonces, conclusión entonces, en algún momento sí. Yo digo que un 70% de importancia tendría en el tema ese de la seguridad. Va a tener usted hasta 80% de probabilidad de tener que enfrentarse a planos donde van a haber cositas así, que son elementales, pero dentro del conjunto son ya aplicación. Y entonces, ¿qué ven aquí ustedes? Aquí no hay la fuente. Entonces, si estudiamos el circuito que no tenga fuente, sin fuente, es una descarga natural. La carga que tenía inicialmente el inductor y la carga del capacitor van a tener que salir, circular y ir a la resistencia y ahí convertirse en calor. Cuando sucede esto hay un amortiguamiento, se dice. Cuando uno va en su vehículo y se le agota la gasolina, ¿por qué se para el vehículo? Porque hay un amortiguamiento. ¿Y quién produce ese amortiguamiento? La fricción de la rueda. Entonces, es muy parecido a la resistencia. La resistencia es como si fuera la fricción de la llanta. Y hace que al final se pare. Eléctricamente hace que al final desaparezca esto. Amortiguamiento. Bueno, ¿cómo se puede estudiar el circuito de RLC? Sabiendo que hay valores iniciales, alguien tuvo que aplicar tensión y cargar el inductor
aplicar tensión y cargar el capacitor. La ley de Kirchhoff para las tensiones. Esto es BR, esto es BL, y todo esto de aquí es B del capacitor. Ya. Y como es una malla donde no hay puente, es igual a 0. Una manera de ver qué pasa con la corriente es derivando una vez. Desaparece la integral y tenemos una ecuación de segundo grado homogénea. De segundo grado y homogénea. Otra vez esto es MAT 207. ¿Cómo se resuelve esta ecuación diferencial homogénea? Hay que suponer que hay una I que cumple con esta condición. I igual E a la I igual a I sub 0. Aquí le vamos a decir, esta de aquí. Yo decimos que hay una función I que igual a es una constante por E a la menos ST. Yo me di cuenta que esta función, si la derivo 2 veces, la coloco acá, la derivo una vez, la coloco acá, y sin derivar, la coloco acá, y veo qué pasa, es una solución. Es una de las soluciones, de las muchas soluciones para A. Cuando A valga 1, cuando A valga 2, entonces vamos a tener una solución general, se llama. Esto vale para tensión, para corriente, para fuerza, para todo. Esta es la forma de analizar. ¿Qué función cumple con esta condición? Es una exponencial. Entonces, reemplazando, mire, reemplazando, ya obtenemos un valor que nos interesa, la variación de la corriente. Esta es una solución exponencial. Entonces, ¿qué es aquí? Concédase. Concédase quiere decir que suponga. Suponga que es una solución. La cuestión está en saber cuánto vale A. Entonces vamos a... Ya hicimos esto, ¿no? Derivamos 2 veces, derivamos una vez, sin derivar, igualamos a 0. Sacamos factor común. Esto que está aquí, si yo hago 0, esto, 0 por A, 0, se cumple. Este término nunca puede hacerse, ¿no? Para T0, esto es 1. Esto nunca se hace 0. Esto es diferente de 0. Por lo tanto, para hallar la condición que I sea igual a A por E a la S, hay que hallar S de acá, despejando de la ecuación característica. Ecuación característica. En los simuladores esto es resolver esta ecuación característica, facilito con la parada. Y ahí sale la ecuación característica y por la ecuación cuadrática sale ya R sobre 2L, se hace un cambio de variable para que sea más compacto. Y 1 sobre LC se llama omega. Entonces ya tenemos... Como conoce R y conoce L, ya sabe cuánto es alfa. Se conoce LC, ya sabe cuánto es omega 0. Las raíces son frecuencias naturales. ¿Por qué? Porque viene de un circuito sin fuente, natural. En serie sin fuente es natural, esto es natural. Por eso que la frecuencia se llama frecuencia natural de Neper. Perdón, está ahí. Frecuencias naturales. Y se miden Nepers por segundo.
Ya, esta frecuencia omega 0 se conoce como frecuencia resonante. Ya hay 3 casos de cuánto vale alfa igual a omega. Comparando, tenemos ya las alternativas. Mire, si S y omega 0 son cantidades importantes, entonces pueden ser, mire, que tengamos estas dos soluciones, I1 y 2, y las pongamos aquí en una suma. Ya vamos a tener entonces 3 casos. Caso sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Esto es para circuitos RLC en serie. En paralelo también hay que hacer lo mismo, estudiar. Son diferentes las fórmulas. Entonces, este es el primer caso, que son raíces reales distintas, y hay que sumar esas dos. Ese es el caso, entonces, de sobreamortiguado. Cuando en la ecuación característica se anula esto, tenemos una ecuación que se llama A1 y A2, se llama raíces reales repetidas, y aparece este. A1 y A2 hay que calcular y hay que sumar esto. Esto es otra vez más 207. Y hay que hacer esto y con eso se calcula. Y esta es la solución. Todo lo anterior es matemática pura. ¿Cómo llegar a esta ecuación? Esta se llama la solución general. Solución general porque A1 y A2 no conocen. Bueno, y ahora hace una simplificación más, ¿no? La convierte aquí. Mire, aquí está la gráfica. Dice, la A tiene una pendiente de ascenso. Esta llega hasta aquí al máximo. Y esta última es la que vamos a ver, va amortiguándose. Pasa de positivo a negativo, positivo a negativo. Son los gráficos, esto se puede hacer en computadora, en el Excel. Ya, otra vez hablando, no sé, aquí he vuelto a copiar esto. No importa. Esto está duplicado. Y el tercer caso sale ya, mire, por Euler, se deduce por Euler y aparecen los senos y los cosenos. 207 jóvenes. Ya, y aquí están, miren, esta es una frecuencia, pi, 2pi sobre omega d. 2pi sobre omega d. 1 sobre alfa. Ya hay algunos problemitas que hay que ver después. Ya le dije, la idea de amortiguamiento es de la llanta. Si hay fricción, hay amortiguamiento. Esto quiere decir que hay resistencia. Mire, está ya resaltado. Y ahora, ¿qué pasa si no hay resistencia? Si solamente hay L y C. Es la vida armónica. Se llaman los armónicos esto, ¿no? ¿Por qué se llaman armónicos? Porque no hay conflicto. Sube, baja. Sube, baja. Esto es armónico. Armonía quiere decir, no hay amortiguamiento.
Ya, yo tengo un programita, después les voy a mostrar. Ya está simulado esto muy bonito. Esto se llama el generador de impulso. Con esto usted genera fuente de corriente o fuente de tensión. Ya, entonces, vamos a ver eso. A ver aquí un ejemplillo. Ya yo tengo que conocer los datos. 40, 4 y un cuarto. Y me va a preguntar qué tipo de respuesta tiene. Y reemplazo los datos. 5, alfa. Omega 0,1. Entonces, alfa es mayor a omega 0. Alfa 5 y omega 0,1. Alfa es, ahí está la R en alfa, es amortiguamiento. Y omega es la frecuencia. Entonces, cuando hay estos valores ya sobreamortiguados, tengo las dos raíces y reemplazo. Y ahí está el valor. Otro ejemplo. Este ejemplo 8 hay que estudiarlo ya en el tiempo. Para t menor que 0 y para t mayor que 0. A t menor que 0, mire, a menor que 0 está cerrado esto. Entonces, la corriente es 10 voltios sobre 4 más 6. Entonces, 1 amper. Y cuando 1 amper pase por 6, aquí 6 voltios. Entonces, I0 es la corriente inicial a través del inductor. I0. 1 amper. Bueno, entonces ya, para t mayor que 0, ahora ya viene esto de alfa y omega es para t mayor que 0. ¿Por qué? Porque es para el transitorio. O sea, estos cambios son después que usted cierre el circuito. Pero para dibujar tiene que saber de dónde va a arrancar. De 1 amper va a caer esto, ¿no? De 1 amper. Ya calculemos esto. Calcula alfa 9 y omega 0,10. Omega 0 es mayor que alfa. Entonces esto es... ¿Esto qué es? Es... ¿Qué se llama? Este se llama subamortiguado. Entonces hay que dibujar eso y se lo calcula. Hay que hallar A1 y A2, ese es el problema, jóvenes. Usted empieza con la solución general. Tiene que llegar a la solución particular. Y para hallar la solución particular hay que hallar A1 y A2 y hay que... Las condiciones iniciales, mire, trabajo de mucha paciencia. Ecuaciones aquí, calcula A2 y finalmente... ¿Quién me ayuda a graficar esto? Grafiquemos así. En 0, ¿cuánto vale esto? En 0, seno de 0 es 0, coseno de 0, 1, y e a la 0, 1. Mire, entonces I de 0 es 1 según esta. Entonces aquí había 1. Y después esto va a caer así. Esta es una manera I de T. Esta es una manera muy simple de graficar. ¿Cómo graficamos? Con el 0 y el infinito. En el infinito, ¿cuánto va a ser? En el infinito. Ya, I de 0, 1. Y de infinito. Ya.
En el infinito, ¿cómo son los cosenos y los senos? ¿No varían o varían? ¿El coseno del infinito cuánto es? ¿Es cero o...? ¿Cuánto es coseno del infinito? A ver, póngale en la máquina. Despreciamos este análisis, solamente nos basamos en esto. 1 sobre e al infinito. Ya. E al infinito, infinito. 1 sobre el infinito, 0. Por eso es que esto se va tiende a 0. Ya. Con estos dos controles yo hago mi curva. Y al medio, entonces yo puedo decir esto oscila, de más a menos. Ya. Esta es una forma muy rápida de graficar el fenómeno. Ya, jóvenes, les voy a mostrar ahorita, hagan un descansito. Antes de empezar esta otra parte, les voy a mostrar una simulación de la vida feliz, armónico, ¿no? Sin resistencia. Ya. Hasta aquí, digamos, he tratado de comentarles cosas que están en el libro. Hay que leer el libro, hay que leer estos apuntes, hay que entrar a internet y ver las simulaciones. Así que bueno, esto no es fácil, pero tampoco es demasiado complicado, es cuestión de concentrarse. 5 minutos, jóvenes, voy a buscar el archivo, tomo un cafecito y vuelvo. ¿De acuerdo? Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Bueno, ya.